donde digamos que Miranda, cuando nos vamos a ver la logia Lautaro, que antes se llamaba la Logia de los Caballeros Racionales o la Reunión Americana, que no son logias masónicas, son logias patrióticas. Y bueno, en esto estoy citando a Guadalupe Jiménez Codinach, bueno, debo de decir que voy a poner la bibliografía, cuáles son mis fuentes, un poquito después, pero me baso mucho en las conferencias y en el libro de Guadalupe Jiménez Codinach de la influencia de Inglaterra en la independencia de México. Y bueno, cuando vemos justo las fechas de independencia en la, de forma cronológica y nos vamos a la Logia Lautaro, donde está este hombre Francisco Miranda, pues vemos que Francisco Miranda es, digamos, el jefe o el maestro de todos estos libertadores que luego hicieron la libertad en su país, ¿no? José de San Martín, Simón Bolívar, Bernardo Higgins, Andrés Bello, y bueno, todos ellos juran obediencia con sangre en esta logia de la Lautaro Caballeros Racionales, y la obediencia y la lealtad es a Francisco Miranda, que es quien les va a dar la estrategia y el dinero para los recursos, muchas veces londinenses y de casas comerciales, y que eso lo vamos a ver un poquito después con México, para lograr las independencias. De hecho, pues nos damos cuenta que todos estos libertadores no actuaron solos, sino actuaron bajo un plan multinacional orquestado en Londres y dirigido por una pieza del sistema que era Francisco Miranda, pero realmente quien mandaba a Francisco Miranda, pues eran las banqueros, ahorita al rato voy a dar los nombres, banqueros y casas comerciales de Inglaterra, además del primer ministro William Pitt. William Pitt es quien le paga 500 libras esterlinas mensualmente a Francisco Miranda todos los meses para que tenga esta logia, que realmente es como un centro de operaciones en Grafton Street, donde se coordinan las independencias de los países. Y ahorita voy a explicar justo los planes de invasión. Bueno, bajo este contexto, que es lo que habíamos hablado la plática pasada, nos quedamos justo cuando vemos que Simón Bolívar eh, traiciona a Miranda lo, lo, pues lo encierran en la cárcel y Simón Bolívar se va a de regreso, no, él huye, perdón, huye y después es cuando logra la independencia con armamento y dinero, justo le dicen de la City, que son los banqueros que él conoció con Miranda en Londres. Pero no me quiero ir para allá porque eso nos da para otra conferencia, nos vamos a centrar en México. En este momento, en 1810, voy a poner justo el contexto en España y en Inglaterra, un poquito para situarnos otra vez en el área que nos atañe, que es la independencia de México, ¿no? Lo único que no encontramos con México, a diferencia de las otras independencias, es que los otros libertadores sí estaban, o sea, Bolívar, José de San Martín, Bernardo Higgins, Alvear también, que llega a ser el primer presidente de Argentina, todos estuvieron digamos, estudiando estrategias y recibiendo instrucciones con Miranda. En el caso de México, pues no vemos, ahí no estaba Allende, Allende nunca fue a Inglaterra, ni Hidalgo tampoco, ¿no? Que son digamos, las cabecillas del brote independentista en 1810. Y entonces yo me comprometo a investigar cuál es el punto de conexión, porque yo estaba casi segura de que tenía que haber ahí alguna línea que conectara con este plan multinacional, porque no podía ser
digamos, coincidencia de que nosotros nos hubiéramos independizado justo en medio de todas estas independencias planeadas. Y bueno, el punto de conexión ese es pues mi hipótesis y lo someto a debate al final de la plática. Inicialmente había pensado que era Francisco Teresa de Mier, pero Fray Servando Teresa de Mier está en Inglaterra, él no está en América cuando se da el grito de independencia. Pero los que sí están, pero no los ubicamos nunca como libertadores, porque no son los que luchan, son los hermanos Faguaga. Y desde mi punto de vista y con esta investigación, la tesis o lo que voy a presentarles es justo la mano que mece la cuna, así podría decir, de la conferencia, o pues no siempre es las cosas como nos las pintan, ¿no? Los hermanos Faguaga aparecen, bueno, podría ser eso o el ajonjolí de todos los moles, porque los hermanos Faguaga aparecen desde 1808 en los movimientos de independentistas. Primero en 1808, que es cuando, bueno, perdón, es que me estoy yendo muy rápido. Quiero nada más ahorita vamos a 1808, que es el primer brote independentista que en nuestros libros de texto prácticamente le dedican 2 párrafos, si es mucho, y a nadie le queda muy claro qué pasó en 1808, tampoco lo pelan mucho y tampoco establecen, bueno, cuando yo estudié y seguramente muchos de nosotros, no sé ahora cómo esté, pero yo no creo que haya mejorado la enseñanza. Nunca se establece una relación directa entre 1808 y 1810, que creo que es un error, porque todo es una concatenación de hechos y ahorita vamos a ver eso. Quiero plantear nada más cómo estaba el plano internacional para entender mucho mejor pues estos acontecimientos. Obviamente en 1800, nos vamos a 1808, que es el punto de partida o digamos, botafuego de la independencia en 1810. En 1808, vamos a poner un poquito antes, primero, cómo estaba España. Bueno, España ya estaba bajo mucha presión porque un poquito antes de 1808, cuando Napoleón invade España, ya España estaba llena de deudas y ya estaba bajo la influencia de los Borbones. Para mí, la tragedia del Imperio Español, pues son los Borbones. Creo que con los Habsburgo nos iba mucho mejor. Ellos eran mucho de esta política de dejar hacer, ¿no? Esta frase que luego ya me corrigieron que no se dijo, pero era como algo común, esto de obedézcase pero no se cumpla, que era esta frase como, bueno, cada quien, yo lanzo la orden de Carlos V y cada quien decide si la cumple o no, o medio nos hacemos tontos, y que es también yo creo que una herencia que ha perdurado hasta nuestros días en esto de ser muy cumplidores de las leyes. Pero bueno, vamos a esta parte. España sube los impuestos del 2% al 6%, que es justo una parte de las reformas borbónicas, la expulsión de los jesuitas, que también es otra reforma borbónica, que enojan mucho a la población de Nueva España, además de que pues nos desangran prácticamente, nos empiezan a tratar como colonias, a diferencia de los Habsburgo, que nos trataban como virreinato, porque de hecho eso éramos, no éramos una colonia. Nos empiezan a tratar como colonia y lo único que les interesa a los Borbones es sacar dinero de nosotros, como sea, y pues estar patrocinando las guerras de España y sacar la plata que teníamos. Debo decir que, bueno, tal vez la medida que más enoja a la población, la última de las medidas borbónicas, es justo la consolidación de vales reales para pagar las guerras en España. Esto es, pues,
con eso digamos, el Producto Interno Bruto de Nueva España era de 20 millones en ese momento, en 1808, y España saca la mitad. Se va la mitad a España para pagar sus interminables gastos de guerra. Y eso pues tiene muy enojados a toda la población. Voy a Ok, ahora mm, voy a hablar un poquito de cómo estaba Nueva España en ese momento, aunque no nos guste, bueno, no es que no nos guste, más bien lo que me parece un pecado horrible en la narrativa histórica y que ahora lo repiten a diario en unas conferencias mañaneras. Perdón perdón la propaganda, pero eh, lo que me llama la atención es que hablan de la conquista y hablan de pedir perdón. Y yo me pregunto de qué van a pedirnos perdón, y perdón que lo diga, si justo en el virreinato, que es la época que menos se estudia además en los libros de texto, pues es el momento en que fuimos potencia mundial. Nuestra moneda, el real, era la moneda, digamos, como el dólar, era la moneda de cambio. Los ingleses tenían mucho interés en invadirnos por dos razones. Porque nuestro mercado, digamos, el gran mercado hispano, era un mercado enorme con el que España no lo dejaba comerciar. Hay que decir que Inglaterra estaba en plena revolución industrial, estaba camino a ser la primera potencia mundial. Y esa revolución industrial produce un montón de excedentes de productos que necesitaban mercado. Y lo que estaban haciendo los ingleses, pues era pedirle a España que los dejara comerciar con todo el mercado hispano y España era muy cerrada en ese punto. Y la segunda cosa que ambicionan los ingleses, pues es nuestra plata. Nueva España y en especial, bueno, la ciudad, bueno, no, porque tenemos varias minas, pero la plata se acuña en la Ciudad de México. De ahí salía la plata para todas las importaciones y el real. Lo que quería Inglaterra era la plata porque Inglaterra se llevaba las barras de plata y en Inglaterra acuñaba ya sea la libra esterlina con la plata mexicana o también podían hacer el real. Eso nunca lo entendí bien, le dicen real peso resellado o algo así. Pero pues los ingleses como amos del dinero pues estaban muy interesados en Nueva España y en específico en nuestra plata, cosa que pues España no, pues aparentemente no los dejaba entrar, pero luego vemos que entraban barcos y se llevaban de contrabando plata. Era una cosa así un poco difusa, ¿no? Pero eh, prácticamente, pues debo decir que éramos potencia. Nosotros, o sea, Nueva España, subsidiaba nuestra plata, digamos, subsidiaba una gran parte de las guerras de España y por supuesto quien le pagó a los ingleses cuando se da la invasión napoleónica e Inglaterra y España se alían, que siempre eran enemigos, pero se tienen que aliar para frenar el avance napoleónico, pues, ¿quién creen que le pagaba a Inglaterra todo el habituallamiento y el dinero de tropas y demás? Pues Nueva España, ¿no? Y entonces, pues empezamos a ver que éramos un virreinato muy rico que prácticamente no se estudia y bueno, habría que preguntarse por qué justo la época de mayor esplendor es la que menos se estudia y de la que nos dicen que no pertenecemos y que hay que pedir, que nos tienen que pedir perdón. Pero bueno, pasando este comercial, la España, en el momento en que sucede la invasión napoleónica, pues se alía con Inglaterra. Y Inglaterra, pues ya no puede invadir a América, pues porque están aliadas para
contrarrestar la influencia de Napoleón. ¿Hasta ahí voy bien? O me quisiera parar un poquito por si hay dudas o preguntas, porque es como, siento que es mucha información, de repente puedo ser yo medio caótica. No sé si, Vero, te parezca que haga una pausa y pregunte si hay alguna duda y luego y retomo si no hay problema. Yo creo que vamos muy bien, Jimena. Continuamos. O ¿Sí? sea, el preámbulo es que hay una guerra entre Inglaterra, Francia, imperios, imperio español, inglés y francés. Y ahí se están peleando y México, o digamos, o España es el botín. Entonces, Sí. hasta ahí vamos. Muchas gracias. Ok. Continuamos. Bueno, ahora aquí digo, bueno, este es el por qué Gran Bretaña miraba hacia América. Bueno, porque la revolución que expliqué antes, la revolución industrial, pues tenía una gran cantidad de productos que quería vender, ¿no? Algo muy importante que no menciono, que debía de haber mencionado atrás, también por qué Inglaterra quería eh, desesperadamente nuestra plata. Pues orgullosamente debo decir y orgullosamente por nosotros, que China, que acababa de empezar este comercio con Inglaterra, porque China estuvo muy renuente a tener comercio con el exterior, finalmente a Inglaterra le acepta empezar a comerciar, pero le dice, ¿sabes qué? Porque Inglaterra quiere eh, las sedas y tés, sobre todo. Y entonces China le dice, sí, nada más que si quieres comerciar conmigo, no te voy a vender eso. Si me pagas con tus billetitos, a mí me das plata. Y entonces, por eso, porque además China, imagínense el mercado chino, ¿no? Bueno, le aceptaban la plata o el opio. Pero bueno, vamos a hablar de la plata, el opio no nos corresponde a nosotros, pero la China lo que le pedía era plata. Por eso también Inglaterra estaba muy interesada en invadir, o por lo menos que España le abriera el comercio, pero España no lo hacía. Bueno, eh, había antes de 1808, debo decir, que había muchos planes de invasión. Cuando nosotros estudiamos bueno, cuando yo platiqué acerca de Miranda, a mí me parecía que Miranda era el único que, pues, que tenía era como el único que tenía estos proyectos de invasión y de ofrecerle ayuda a Inglaterra para apoyar las independencias de Hispanoamérica. Ahora que pues consulto el libro de Guadalupe Jiménez Codinach que habla justo de el, pues el entorno y de la situación de Inglaterra en esos momentos. Sí, es impresionante porque resulta que había cantidad de proyectos que se le presentaban a Inglaterra y gente que se presentaba en Inglaterra para apoyar, digamos, pidiéndoles que apoyaran la independencia de las colonias americanas y ofreciéndose como ayudante. También porque Inglaterra pagaba, ¿no? Y bueno, una de estas personas es Miranda, y voy a citar tres, tres planes de invasión que se dieron justo antes de 1808 y que uno de ellos estuvo a punto de llevarse a cabo. Sin embargo, no se concretan. Sí se concretó uno que no llega a México, es con Miranda, me parece, en 1800. Ah, no, no es Miranda, es solo Inglaterra que llegan en 1806. Y ese es muy curioso porque se lleva a cabo, llegan a Argentina y los novohispanos los rechazan y los repelen y no pueden entrar. Y luego, pues los mismos ingleses se dan cuenta que no conocían el rechazo de los novohispanos hacia los ingleses y que eso hizo justo que los rechazaran de manera tan tajante. Eh, Debo decir que los ingleses fueron un poco ingenuos ahí en ese momento, porque cuando le preguntan al general de que por qué pensó que iba a ser fácil la intrusión a Argentina, dicen, bueno, es que antes de nosotros, como unos 4 años antes, había naufragado un barco que iba a otra parte ahí de exconvictos, de presos
que venían de Gales y presos ingleses, pero la mayoría eran mujeres exconvictas. Y pues los argentinos, en lugar de meterlas a la cárcel, se casaron con ellas. Y entonces, pues, y además creo que se casaron y ellas, además en la élite, digamos, de los, de los pues, criollos. Y eso les dio a pensar a los ingleses que iban a ser muy bien recibidos, sí, pero bueno, era otra cosa y obviamente no iban a ser muy bien recibidos. No lo fueron después, nada más recibieron bien a las chicas. Y después, pues ya se dieron cuenta los ingleses que no podían, que lo más favorable para una invasión es que no fuera una invasión armada para apropiarse del territorio, porque ellos no estaban interesados en eso, ellos estaban interesados en el dinero. Y que lo mejor era una invasión a partir de la persuasión. Y ahí, pues quiero citar, a ver, me voy a ir a los tres planes de invasión. Estos son tres de muchos que había, ¿no? Aquí están, bueno, pongo que surgieron como hongos a partir de una, de la, de la guerra que le declara un poquito antes de aliarse a Inglaterra, no, España le declara la guerra a Inglaterra por una cosa con unos barcos que hundieron, pero había muchísimos planes. Voy a citar el plan de Bertrand Moldeville, no sé cómo se pronuncie, pero es Bertrand Moldeville, así. Eh, y pues cualquier semejanza con la independencia, pues lo van a ver reflejado ahí. El plan Bertrand de Moldeville lo que dice es esto, que para penetrar en una colonia o sea, invadir a una colonia novohispana, no se necesita apropiarse del territorio, porque además podía ser muy cruenta y se podía perder mucho dinero y además personas. Se puede hacer de otra manera que es ideológica y es la persuasión. Él plantea que lo mejor es apoyar a un jefe rebelde que tenga una identificación con la población en manera de pensar y en religión, porque además acuérdense que los ingleses eran protestantes, entonces eso también era un problema en la cuestión de la aceptación por parte de los novohispanos, porque los novohispanos eran católicos. Entonces, Moldevil sugiere eso, dice hay que mejor penetrar por ideología y apoyando a un jefe rebelde que él, digamos, unifique a la población y lo desligue de sus raíces con la corona española. Y la ideología debe ser justo apoyando la regeneración de los naturales de ese lugar, digamos, y negando las raíces culturales de la metrópoli o de España. Y si nos damos cuenta, ese fue el primer plan que William Pitt, el primer ministro de Inglaterra, eh, realmente analizó con seriedad. Y si nos ponemos a pensar, creo que seguimos en el plan, porque esto de justo lo que yo estaba diciendo hace un momento de pues la narrativa histórica, donde esta parte del virreinato es algo que pasamos un poco de noche o nos hacen incluso renegar de eso, de nuestra herencia española, es justo el plan de Bertrand Moldeville, dice, hay que penetrar con ideología, hay que persuadir a la población de que una manera de regenerarse o de autoafirmarse es negar digamos, las raíces con, pues, digamos, con la metrópoli, en este caso España, ¿no? Y bueno, si nos ponemos a ver, no estamos muy lejos del plan todavía, ¿no? Ese es el plan justo para desmembrar al imperio español y es un plan inglés.
Luego sigue el plan de Miranda y Popper. Ese no se lleva a cabo, pero se toma en cuenta. Luego viene el plan de Miranda y Popper. Todos estos se le presentan a William Pitt, que es el primer ministro de Inglaterra, para que se lleven a cabo. Y a los banqueros de la City, así le dicen, que son casas comerciales que obviamente pues la casa nunca pierde. Ellos son los que prestan el dinero. Ellos son los que implementan la ideología, ¿no? Persuaden, prestan el dinero para las guerras, porque por supuesto que nada es gratis, y luego cobran, ¿no? Ahorita vamos a ver el esquema del negocio completo. Y luego, bueno, viene plan de Miranda y Pop, este famoso Francisco Miranda con otro comerciante que es Pop. Ellos plantean el invadir de manera simultánea Hispanoamérica, bueno, que es lo que se da justo en 1810, de invadir Valparaíso, Chile, Argentina, México, para que el gobierno español pues se desestabilice y no pueda contestar, digamos, una, una sola invasión, ¿no? Tampoco se lleva a cabo. Y luego viene el plan del Duque de Wellington. Este Duque de Wellington pues yo creo que es el más preciso y es quien dice que para llevar a cabo una guerra se necesitan tres cosas: dinero, dinero y más dinero. Y él es el que elabora el plan justo con el que prácticamente iban ya a entrar en 1808 condensando los planes anteriores, digamos, este plan de Wellington, él analiza los otros planes de invasión y condensa en uno solo, que es justo, pues, penetrar con ideología, apoyar a los grupos rebeldes del locales o ¿no? A un caudillo local y con la ideología plantear justo la regeneración de la población, que es la autoafirmación, que es lo que realmente pasa también con Nueva España, como negar digamos, nuestra raíz con los españoles peninsulares, somos criollos y no nos dan los puestos y ta, ta, ta. Y eso hace que rompamos de alguna manera con nuestros orígenes. Eso es lo que está planteado con Bertrand Mondeville. Y entonces el duque de Wellington arma toda la estrategia, consigue el dinero con nobles y con las casas comerciales y ya tienen los barcos, de hecho ya vienen para acá en 1808. Pero, pues, oh surprise, se les atraviesa Napoleón. Y esa es la razón por la que no llegan en 1808 los barcos ingleses. Estuvimos, yo creo que a punto de que nos invadieran y quién sabe cómo nos hubiera ido, pero ese plan ya era una realidad, ya estaban los barcos, ya estaba la tropa y de hecho Miranda iba a venir con ellos. Entonces debe haber hecho un berrinche monumental porque pues a la hora de la hora, pues resulta que esos barcos y esas tropas y esos recursos les dicen, ¿sabes qué? Pues sorry, pero te vas a tener que ir a defender a España, ¿no? Porque ahora somos aliadas para contrarrestar la invasión napoleónica y es por eso que no llegan, pero estuvimos así, ¿no? De ser invadidos por el duque de Wellington. Ahora, debo señalar algo muy importante para que vean como la magnitud de esta idea de invasión en Inglaterra, que no era una persona, era algo muy sabido y también muy sabido de este lado. Cuando Miranda en 1790, también para poner en contexto el acta de París que leímos la vez pasada, que nos parecía así como, bueno, ¿y este loco de dónde saca que anda ofreciendo a México y las minas y anda ofreciendo islas como si fueran suyas? No, lo que pasa es que así era. No solo era Miranda, había muchos que elaboraban justo estos planes de invasión y la manera digamos, de cobrarse o de pagar era, bueno, yo lo invado, ¿no? Y a nombre de ese gobierno, yo ya me comprometo a pagarte. Y que es lo que vimos en el Acta de París. Bueno, esto empieza
con muchísimo tiempo de anterioridad, porque Inglaterra además tenía toda una red de espionaje, digamos, era todo un sistema encaminado justo a promover las independencias de Hispanoamérica. Y empieza con algo muy sencillo, bueno, no tan sencillo, pero muy lógico. Cuando llega Miranda y le dice que quiere ayudarlo en 1790 más o menos, que estoy hablando de 20 años antes de nuestra independencia, llega Miranda en Londres y le dice a William Pitt, que ya en ese momento no sé si ya era ministro o era alguien muy importante dentro del gobierno inglés, que quería ayudarlo, que quería colaborar con la independencia de nuestro continente. Y entonces William Pitt, al escuchar a Miranda, le dice, necesito información. Pero no, ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces Miranda le dice, bueno, no sé si es Miranda el que le dice o William Pitt el que le dice, pero le dice, búscame a todos los jesuitas expulsados en 1767 que vivan en Italia. Y a eso se dedica Miranda en esos años, que son digamos, 1790 por ahí. A eso se dedica, a buscar eh, frailes exiliados, expulsados por las reformas borbónicas, que estén refugiados en Italia con el Papa. Y son ellos, llegan a ser 290, que es el número que ponen acá. Ellos son los informantes, ellos empiezan a hacer la red de espionaje de, de Inglaterra con sus familias. O sea, le dice, búscalos a ellos y seguramente sus familias que están en Hispanoamérica van a dar informes, porque van a estar muy enojados. Y es así. Entonces, la red de espionaje es brutal, porque imagínense todas las familias de los jesuitas expulsados de manera humillante en 1767, pues por supuesto que las familias, muchas de ellas, van a colaborar con esos jesuitas, porque pues el gobierno Borbón se hizo pues es de odio, ¿no? Se generó mucho odio dentro de su población. Y esa es la manera que empieza la red de espionaje para que se den cuenta de que era una idea muy, pues ya muy común, ¿no? La idea de la invasión y de colaborar con el gobierno inglés. Así empieza esta red. Entonces, bueno, voy a pasar nos quedamos en que estuvimos así de ser invadidos por el duque de Wellington, pero pues se les atraviesa Napoleón y por eso ya no llegaron. Ahora, eh, aquí está esa es una tesis mía, una hipótesis. Ellos decían que no iban a invadir, que ellos iban a apoyar a los líderes rebeldes. Que en 1808, ¿cuál era el movimiento rebelde que estaba a punto de realizarse en Nueva España? Pues justo el movimiento autonomista de 1808, a cargo de Primo de Verdad y el ayuntamiento. ¿Se acuerdan? Este movimiento que nos menciona ahí de una manera muy vaga en 1808, que se da justo en la Ciudad de México, donde el ayuntamiento, cuando se enteran de que Napoleón ya invadió eh, España y además ya no tenemos rey porque lo tiene secuestrado a Fernando VII, dentro de las leyes de Indias se estipulaba que si éramos virreinato, o sea que los virreinatos, como Nueva España, podían tener una junta autónoma. Es decir, no teníamos que seguir las instrucciones de quien estuviera en España. No teníamos ni siquiera que seguir las instrucciones de la Junta de Sevilla, porque la Junta de Sevilla es la que se lleva a cabo en ausencia de Fernando VII. Pero digamos que esto que iban a hacer Primo de Verdad con el virrey Iturrigaray, sí, Iturrigaray se llama, ajá, el virrey Iturrigaray con Primo de Verdad y las demás personas del ayuntamiento, era algo legal. Ellos estaban pensando en declarar justo una
junta autónoma al estilo de la Junta de Sevilla para gobernarnos. Iba a ser el principio de nuestra independencia de una manera ordenada. ¿Y qué era lo que querían estas, bueno, el virrey junto con estas personas del ayuntamiento? Pues dejar de mandar dinero para sostener la guerra de España, ¿no? Dejar de pagar el 6% de impuestos que estaba desangrando a la Nueva España y pues este tipo de cosas, sobre todo estas dos, ¿no? Y ser un poco más abiertos en el mercado con con otros países, ¿no? Pues esto no se da porque bueno, no viene el duque de Wellington, que quién sabe qué hubiera pasado. Yo creo que el duque de Wellington venía a apoyar justo este movimiento, ¿no? De líderes locales, porque encaja perfecto. Y a diferencia de ello, pues se da justo lo que, bueno, aquí pongo, creo que aquí está, lo del virrey Iturrigaray. Eh, justo cuando el virrey Iturrigaray y los del ayuntamiento, ¿dónde están estas personas que acabo de mencionar, que son los Faguaga, que son los que están después allá arriba en Londres con Miranda, aquí estaban todavía en el ayuntamiento? Pues es cuando viene este famoso golpe de Estado que pues no estudiamos con mucha, por lo menos en los libros de texto casi no se menciona este golpe de Estado donde está Iturrigaray, están los del ayuntamiento y un día llega primo de, no, Pedro de Garibay y Gabriel Yermo, Gabriel Yermo es un comerciante con sus capataces, así al mero estilo del oeste, casi casi, llega pues no son policías, llegan con gente de ellos, son hacendados, Gabriel Yermo y Pedro de Garibay, que es un militar ya muy viejo, muy manipulable, y otras personas, y meten preso al virrey y lo embarcan a España, con la instrucción de que si alguien quisiera liberar al virrey, lo maten, porque además va el virrey con toda su familia. Afortunadamente, pues no hubo esa intención, pues si no lo hubieran matado, pero estas personas, Gabriel Yermo y Pedro de Garibay y otras personas que los acompañan, pues dan este tipo golpe de Estado, algo que era inaudito, porque nadie tocaba la figura del virrey, el virrey era como la figura del rey, justo, y era muy respetada, entonces esto es sorprendente y no hay militares que lo defiendan porque los militares los habían mandado al cantón de Jalapa porque esperaban una invasión de Inglaterra. Entonces yo creo que esa era la invasión que estaban esperando. Y digamos, acá se encuentra, bueno, acá en la Ciudad de México se encuentran sin mucha protección y bueno, pues meten a Iturrigaray en un barco y lo envían a España preso. Bueno, preso en México, ¿no? Y a Primo de Verdad, que es quien encabeza pues este movimiento de autonomía, lo meten a la cárcel y lo matan en circunstancias altamente sospechosas, ¿no? A partir de ahí, pues ya se convierte, es un gobierno y pues es espurio, es ilícito ese gobierno que está en la, digamos, como gobierno virreinal o como junta, pues completamente ilegal, 2 años. Y empieza en 1808 y ahí están justamente los Faguaga y Villaurrutia. Estos Faguaga son parte del ayuntamiento y cuando ven lo que pasa, huyen a Londres porque temen por su vida. Y es cuando llegan a Londres los Faguaga con Villarrutia, me parece que es el primo, y llegan con Miranda a Grafton Street. Ahí voy a... Ahora, pues sí, voy a empezar con el capítulo de los Faguaga, que es justo lo que yo ubico como el punto de conexión
entre Miranda y los planes intercontinentales y Allende e Hidalgo, ¿no? Es ahí donde yo veo que es digamos, el enlace, ¿no? Bueno, vemos aquí la logia en Londres con Miranda, donde estaban todos, los Faguaga, que llegan a Londres desde 1908. O sea, justo cuando termina lo del movimiento autonomista, que meten a la cárcel a Yermo y lo matan, estos huyen pues, o por miedo además. Y supongo que para ya con este tema de empezar a ver cómo le hacían para liberar a España. Y ahorita para liberar a Nueva España. Están los Aguaga, está Simón Bolívar, está José de San Martín, están, ay, vuelvo a poner los Aguaga, el padre Fray Servando Teresa de Mier, regiomontano, también que además Alain pues hizo el favor de presentarnos al padre con sus profecías, un hombre muy culto, muy inteligente y también queda para una conferencia de una vida de película, ¿no? Pero bueno, los Faguaga son varios. Vamos a pasar, déjenme, aquí está, los Faguaga, ok. Son, en ese momento son como 4 o 5 influyentes. 2 se quedan en Nueva España y estos dos, los otros 2 son los que se van a Londres, que son los jóvenes, son los hijos de uno de los Faguaga. ¿Quiénes son los Faguaga? Bueno, los Faguaga, les dicen, son los marqueses del apartado. Los marqueses del apartado son los hombres más ricos según Humboldt, de América. ¿Por qué? Pues porque son los que tienen las minas más prolíficas y además no solo tienen las minas, tienen, bueno, la mina del Sombrerete y una mina de Guanajuato y no sé qué otra mina también. Pero además son los dueños del negocio del apartado. ¿Qué es el apartado? Bueno, el apartado es la técnica para separar la plata del oro y de las impurezas. Entonces, eso se llevaba a cabo en los talleres en la Ciudad de México. De hecho, quien quisiera, bueno, quien conoce la Ciudad de México o quisiera darse una vuelta por ahí, pues el Palacio de la Apartado es un lugar hermosísimo que está justo en la calle de Donceles. Me hubiera encantado, les voy a compartir no pude poner la foto de las imágenes del apartado en la presentación, pero les voy a compartir las fotos de ese palacio que todavía sigue en pie, está justo atrás de Catedral, y ahí vivían estas personas, estos marqueses, que tenían la concesión del apartado, que es este negocio de llega todas las minas, todos los mineros de Nueva España, tenían que llegar con su plata y su oro. La mayoría o sea, Nueva España lo que más se produce es plata. Tenían que llegar ahí al taller, dejar la plata y entonces con una técnica con azogue, que es mercurio, se le ponía digamos, al metal y prácticamente lo van como aplastando. Obviamente es una técnica muy complicada. Ellos tenían el secreto del apartado, el secreto técnico, digamos, ¿no? Y además la concesión por parte de la corona para que sean ellos los únicos que podían hacer eso. Entonces apartaban la plata del oro y entonces ya le decían, bueno, aquí está la plata a la gente, a los otros mineros o a la gente que llevaba el oro, aquí está tu oro, pero además ellos tenían la concesión de la acuñación de moneda, digamos, la casa de moneda era de ellos. La moneda que era el tipo de cambio, digamos, más aceptado en ese momento, que era el real de plata, lo acuñaban ellos. Y entonces, además del dinero que ellos podían apartar de cada barra de plata, apartaban 3/8 de cada barra para que ellos, digamos, era como su pago, no sé, ¿no? Era el acuerdo. Entonces, imagínense lo que se ganaba. Y luego, eh, me parece que le vendían al gobierno, no sé, yo de estas cosas económicas se me complica mucho entenderle, pero le vendían, ellos acuñaban la moneda y se la vendían al gobierno como casa de moneda, pero ellos podían
de repente meterle menos plata de la que decían que era y venderla así y luego guardarse el apartadito, ¿no? Ese es el negocio del apartado. Entonces eran enormemente ricos porque tenían ese negocio desde 1700, no, ya llevaban, perdón, 1650 o algo así. O sea, llevaban ya mucho tiempo con eso. Entonces eran enormemente ricos. Entonces, bueno, cuando llegan las reformas borbónicas, pues resulta que llega José de Galvez, que es el visitador de Carlos III, y se da cuenta que es un negociazo. Y entonces dice, no, esto no puede ser. Y lo dice ahí justo en la doctora Guadalupe en el libro, ¿no? Dice que Carlos III dijo, esto no puede estar en manos privadas. Que de alguna manera tenía razón. Es como si ahora la casa de moneda pues le pertenece a alguien y es el que hace las monedas. Pero bueno, era una costumbre, pues, ¿no? Y entonces le montan un 4 a, bueno, primero le dicen a estos marqueses, que eran marqueses, que eran de Zacatecas, eran los mineros, eran españoles que llegan a vivir a Zacatecas, ahí empiezan con el negocio de las minas, se vuelven muy exitosos y luego vienen acá, bueno, van a la Ciudad de México y ahí pues hacen este emporio, ¿no? Y entonces el visitador José de Galvez dice, no, pues es que aquí esto tiene que ser de la corona, pues todo el dinero que nos estamos dejando de ganar. Y entonces, primero le dicen a los marqueses que si quieren ser buenos vasallos, pues deberían de compartir el secreto del apartado, ¿no? Que es esta técnica con la que apartaban la plata. Y entonces, pues no tienen de otra, porque además así es y les comparten la técnica o el secreto del apartado a la corona. Y eso lo implementan en Perú. No sé cómo se hacía en Perú, pero el caso es que sí, el padre Teresa de Mier cuenta eso. Y entonces, después de que le comparten el secreto del apartado, no solo no los compensan, sino que les montan un 4. Entonces un día llega un visitador, pesa una moneda del real, ¿no? Y se da cuenta que no encaja, digamos, lo que ellos dicen que trae de plata la moneda, que es menos y que seguramente le meten otro metal y lo venden como moneda de plata pura, digamos, ¿no? Y entonces con eso les arman un juicio, les dicen que los van a meter a la cárcel y que entonces, que si no, bueno, pues los van a perdonar, pero que el negocio del apartado ya no es de ellos. Entonces les quitan digamos, una gran parte de su riqueza, los multan y bueno, y no solo, además, siempre la corona les pedía dinero prestado porque eran enormemente ricos y nunca les pagaba. Entonces, pues ahora podríamos entender por qué la furia y el enojo de los marqueses del apartado para decir, aquí hasta donde lleguemos, pero estos van a caer porque se ganan el odio, pues, de la corona. Y con tanto dinero, pues, mi tía decía, no hay enemigo pequeño, ¿no? Y aunque no sea pequeño, pues, es ahí realmente es donde empieza, desde mi punto de vista, la corona a fraguar su destino. Estos Faguaga, pues por eso querían la autonomía, porque de esa manera ya no le iban a tener que rendir cuentas a la corona, podían volver a tener el negocio, porque ese negocio se convierte en un negocio de la corona. Siguen teniendo es muy chistoso porque les quitan el negocio del apartado, pero no el edificio, porque el edificio es de ellos. Y entonces le pagaban renta al marqués, o sea, la corona le pagaba renta al marqués por usar los talleres y el edificio. Entonces el marqués vivía arriba y el apartado se llevaba a cabo abajo, pero ya era, digamos, de control real. Esta es la razón por la que los Faguaga están tan enojados y deciden irse hasta las últimas consecuencias para conseguir la independencia de Nueva España. Bueno, eh, están acá con Miranda y son los únicos, y bueno, eso nos debería de dar un poco de orgullo,
todos los demás libertadores, como vemos acá, Bolívar, San Martín, Bernardo Higgins, eh, Andrés Bello, todos ellos, pues estaban bajo las órdenes de Miranda, porque pues Miranda era el que conseguía el dinero y, y las conexiones para, pues, para ayudarlos con tropas, ¿no? Y con barcos y con dinero para llevar a cabo, pues, las independencias, cosa que sí se llevó a cabo en este plan intercontinental en 1810. Los únicos que no le pidieron dinero a Miranda, pues fueron los Aguara, fue México. México se independizó con dinero de nosotros, ¿no? Fuimos los únicos que no nos endeudamos, digamos, con Inglaterra por esa. Nos endeudamos después con Guadalupe Victoria, pero no por la independencia. La independencia la pagaron, ahorita voy a explicar, pero sí fue dinero interno. Y entonces por eso los Faguaga no, cuando uno ve los documentos, porque eso dice justo el libro que les voy a compartir, eh, pues nunca hay una orden de parte de Miranda hacia México, digamos específicamente, de que ustedes se tienen que independizar en 1800, el 15 de septiembre, pero desde mi punto de vista debe haber sido porque los Faguaga no recibían órdenes. De hecho, hay un escrito de un Faguaga que le escribe a los Faguaga que estaban en México, que estaban en el ayuntamiento, porque todavía pues están a cargo del negocio, digamos, tienen las minas y siguen dando las minas para el apartado, etcétera. Le dicen, Miranda nos quiere mandar, pero nosotros nada más vinimos por conexiones. Eran tan ricos, tan prósperos, que eran los únicos que no necesitaban la ayuda económica. Y es así donde empiezo a buscar el punto de conexión. Bueno, los Faguaga tenían lo que se llama eh, valija real, sí, creo que se llama valija real. Digamos, el Palacio del Apartado, como guardaba la plata que se enviaba a todas partes y además al rey, no se le podía intervenir su correspondencia y además tenían unos cajoncitos donde se enviaba la plata también. Entonces, digamos que era un buzón seguro, donde seguramente pues llegaban la correspondencia de los Faguaga de arriba, cuando se ponían de acuerdo con Miranda, pues, pues llegaba directo la información al marqués del apartado, que ellos cuando recibían información también de temas relacionados con la plata, pues no, nadie podía abrir eso, excepto pues la gente que estaba, al quien estaba destinado, ¿no? Entonces, eso lo ponen como un buzón seguro. Y además hay otra cosa, hay dos pistas. Eh, en la logia con Miranda, Miranda escribió un libro, un periódico que se llama El Colombiano. Espere, ya, ay, creo que ya, ahí me fui. Ya está. Miranda escribe aquí digo, la familia Faguaga, bueno, este es el Palacio del Apartado, aquí ven en las imágenes. No se parece tanto al real. El real es más bonito, pero les voy a compartir las imágenes. Bueno, el Miranda en la logia hacía un periódico que se llamaba El Colombiano. Este periódico, pues, describía a Miranda y era propaganda subversiva. No podían publicarlo, digamos, en los expendios de periódico, sino que iba dirigido a determinadas personas, o sea, a toda esta red de conspiración. Y también se enviaba a América. Este periódico, El Colombiano, que escribía Miranda, lo pagaban los Faguaga. Entonces, Faguaga patrocinaba el periódico y adivinen a dónde llegaba ese periódico en América, además de muchos otros lugares. A la casa de Miguel Domingos el Corregidor. Si llegaba el periódico, pues seguramente podían llegar muchas más otras correspondencias, ¿no? Porque digamos, el periódico llegaba de manera, el cónsul de,
de Inglaterra en México era el que enviaba la correspondencia, ¿no? Entonces, pues le llegaba casi personal, entonces, pues ahí era evidente que sí tenían comunicación, o sea, los Faguaga, Miranda, todos ellos, esta logia, sí tenía comunicación con Miguel Domínguez el corregidor, que era la casa donde se hacía la Junta de Querétaro, donde estaba Allende y demás, al movimiento de independencia de, de Hidalgo y Allende. Bueno, de entrada, déjenme decirles que el movimiento de independencia, pues creo que nos lo han contado mal, como muchas de las cosas de la historia de nuestro país en esta etapa, porque realmente el verdadero orquestador de nuestra independencia es Allende, fue Allende, no Hidalgo. Hidalgo lo invitan casi casi al final, era digamos como el influencer, porque decía Allende que necesitaba un sacerdote para tener credibilidad en este movimiento de conspiración, porque pues si eran militares, que no son militares ellos, son hacendados que tenían ejercicios militares, que era posible que no tuvieran mucha credibilidad. Entonces, le llaman a este sacerdote, que además era bastante conocido en San Miguel, para que, digamos, sea la cara de la imagen del movimiento, que seguramente luego, bueno, se quería morir Allende por la elección. Pero inicialmente es así, o sea, a él lo invitan casi al final, pero quien se la pasó convocando a juntas de conspiración durante 2 años, o sea, a partir de 1808, de este movimiento autónomo, bueno, de autonomía que se ve frustrado, Allende, que estaba en ese momento en el cantón de Jalapa, como militar de los dragones de la reina. Los dragones son la gente que va a caballo. Pues se enoja muchísimo de lo que pasa, se enoja porque se da cuenta que ese es un golpe de Estado prácticamente, y entonces decide pasarse del otro lado. Y entonces se la pasa convenciendo a muchas personas para que se unan al movimiento independentista desde 1808. Querétaro era una de las juntas, pero había muchas donde Allende pues iba de un lado a otro convenciendo a las personas para que se unan al movimiento. El verdadero orquestador y digamos director, organizador del movimiento independentista en ese momento fue Allende. Y era con Allende con quien seguramente pues tenían los acuerdos, pues Miguel Domínguez, evidentemente, porque se reunían ahí, y a lo mejor pues sí, ahí venía la línea de los Faguaga, eh, que eran los que también apoyaban con dinero. Eh, la parte del dinero no está, no la encontré así tal cual de cómo en ese momento cómo apoyaron. De repente la inteligencia artificial me dio ahí unos datos de que dieron 500,000 pesos para armas, no lo pude comprobar, me la pasé buscando ahí con el libro de Jiménez Codinach, no lo vi, pero bueno, yo creo que sí, porque tenían mucho dinero y eran uno de los principales interesados. Pero, pues, sí apoyaron bueno, apoyando con el periódico, eso sí está comprobado. Ahorita vamos a ver cómo ellos siguen ahí apoyando a los Guadalupes. A ellos sí los apoyaron y es evidente que esta organización que surge después. Pero bueno, con Hidalgo, este movimiento, como dice la doctora Guadalupe, pues fue un monstruo de dos cabezas y por eso se, se destruyó a sí mismo porque cuando empieza el movimiento, pues inicialmente el plan era que lo coordinara Allende con todas estas juntas y se fueran prácticamente directo a la Ciudad de México. No sé si el plan era pasar por Guanajuato o eso ya fue improvisación de Hidalgo, pero era de una manera ordenada, sin saqueos, sin agredir a la población, y era llegar a la Ciudad de México, tomar solo 30 de rehenes de la gente más rica
de peninsulares de Guanajuato y de Guadalajara y canjear esos presos en la Junta de la Ciudad de México para que se fuera el gobierno, digamos, espurio y pudieran ellos empezar a hacer sus juntas, que era lo que querían la Junta de, de Nueva España, ¿no? Así como la Junta de Sevilla, pues la Junta de Nueva España. Ese era el objetivo y por eso pues ya se había organizado toda la milicia y no iban a molestar a la población, ni a saquear, ni a matar, ¿no? Sin embargo, con Hidalgo todo toma un vuelco. Y en el momento en que Hidalgo se siente pues, que tiene poder, pues prácticamente enloquece, porque además él lo dice en el juicio que le hacen después, cuando le hacen, digamos, el juicio antes de fusilarlo, pues él incluso dice que pide perdón como sacerdote por todas las muertes y lo que causó. Y le preguntan, bueno, ¿y por qué lo hizo? Y dice, se apoderó de mí una especie de frenesí, ¿no? Que la doctora Kodinach dice, frenesí en ese momento se ubica como locura. Y sí, de hecho, bueno, Hidalgo tenía antecedentes de que personas de su familia se habían vuelto locos. Además de que Hidalgo estaba muy enojado con la corona porque a partir de la consolidación de vales reales, él pierde sus haciendas. Mucha de la gente criolla que tenía posesiones, pues las pierde porque pues al estar una especie de hipotecadas con la iglesia, pues pierden sus propiedades. Entonces, él entra, pues, por muchas razones personales, ¿no? Estar muy enojado, no tenía dinero, y el hecho de ver que la población lo sigue de una manera casi devocional, pues se hace llamar Alteza Serenísima. Y lo que ya sabemos, ¿no? Se va a Guanajuato y permite pues la masacre de muchas personas adentro de la Alhóndiga de Granaditas, que no solo eran los soldados, eran mujeres, niños y civiles que estaban ahí, asustadísimo, a todos los matan. Y Allende, pues desde ese momento empieza a pelear con Hidalgo porque esa no era pues el objetivo de Allende. Él lo que quería era llegar a la Junta, cambiar a los presos y empezar el gobierno de autonomía, ¿no? Hidalgo ya no le hace caso porque además arrastra como a 80,000 gentes, que es un pueblo caminando, y pues ahí ya es muy difícil además controlar a Hidalgo, que estaba enloquecido con su poder. Se adelanta él a Guadalajara y este dato yo creo que es muy importante, que no lo cuentan además, no cuentan las cosas como deberían de contarlas, porque entonces obviamente con Morelos. A Morelos sí los apoya, lo apoya un grupo que se llama Los Guadalupes, que nunca se sabe exactamente cuánta gente es, pero son criollos que están a favor de la independencia. Entre ellos está Leona Vicario y los Faguaga. Ahí sí está documentado, los Faguaga pues sí tenían una gran participación, daban dinero. Ellos también le daban los informes a a, Morelos de la agenda realista, porque tenían comprados informantes, digamos, en el gobierno. Entonces, cada semana los Aguaga le mandaban a Morelos, a través de este grupo de los Guadalupe, le mandaban a Morelos la agenda de cuáles iban a ser los movimientos de los realistas. También les mandaron dinero para pólvora, le mandaron una imprenta junto con Leona Vicario para pues sus escritos y también todo lo que necesita. Le apoyaron con papel para que elaborara toda su propaganda y pólvora, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, a Morelos finalmente lo matan y el movimiento después de Morelos, el movimiento independentista, pues prácticamente se deshace. Mier Terán, no Mier Terán, ¿cómo se llama? Sí se llama Mier Terán, deshace
pues ya lo que queda de este grupo cuando matan a Morelos. Ujú, Y los Faguaga, eh, en ese momento regresa, eh, casi, casi en ese momento, un poquito después, regresa Fernando VII al poder. Ya a Napoleón pierde y Fernando VII regresa, pero regresa absolutista y les da el permiso, o digamos, mm, fomenta el indulto de los novohispanos y muchos de ellos se indultan. Y a los Faguaga les dice, bueno, te voy a dejar, digamos, conservar tu negocio, pero si te cacho con alguna actividad subversiva, te quito todo. Y entonces es cuando los Faguaga regresan, pero ya dejan de hacer cualquier actividad subversiva, porque ujú, tienen miedo de que ahora sí les confisque todo. O sea, las minas, las haciendas, el palacio del apartado, o sea, el edificio, digamos, del apartado, ya no tenían el negocio del apartado, pero seguían siendo mineros y seguían vendiendo la plata. Entonces, ujú, digamos, por mera supervivencia, los Faguaga dejan pues de promover y casualmente ya no hay movimientos de independencia en toda esa parte. Digo, está Guadalupe Victoria ahí perdido en la selva y Vicente Guerrero por ahí, pero son movimientos muy, muy pequeños. Ya no hay un movimiento de la envergadura como la que hubo con Hidalgo o con Morelos, y casualmente los Faguaga también ya no hacen nada porque les da miedo que pierdan, ahora voy con las firmas comerciales y el dinero. Eh, Iturbide necesita dinero para la consumación de independencia. Y hay un préstamo para esa consumación, pero a diferencia como había dicho, de los otros países, nosotros conseguimos el dinero de manera interna. Aquí se le se les pide una donación a cada estado que decide participar o ser parte de la independencia o de la consumación de la independencia. Y aquí dice que, bueno, hay 300,000 pesos. Ah, no, perdón, 30,000 pesos de Guanajuato, 10,000 que dio Querétaro, no, 80,000 Guanajuato, 10,000 Querétaro, Puebla 120,000, etcétera, ¿no? Cada quien daba dinero. Pero además hay un préstamo del Consulado de Comerciantes y el Tribunal de Minería, que son 300,000 pesos, y diezmos de la iglesia. Ese son el dinero que se consigue para llevar a cabo la consumación de la independencia. Dicen que este préstamo del consulado también estaba metido a Faguaga y porque por eso fue más fácil, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, los demás países se endeudan con, no Miranda, pero sí con la Citi, que le dicen con los banqueros de Inglaterra, para consumar la independencia y luego les cobran, ¿no? En el caso de México, México no estaba endeudado con Londres, sino hasta que llega Guadalupe Victoria. En 1824 se contratan dos grandes empréstitos con Goldsmith y Barclay, no sé qué, bueno, todos estos que son casas comerciales o bancos, y nos prestan 32 millones de pesos y en efectivo recibimos alrededor de 13 después de descuentos y comisiones, y llegamos a la moratoria incluso porque nos la pasábamos pagando intereses y estaba impagable la deuda, y finalmente con Porfirio Díaz es cuando se termina de pagar, pero pues digamos que quien nos endeudó fue Guadalupe Victoria, y justo con los banqueros que conocía Faguaga. Ahí, si quieren, esas sí se las debo. Faguaga presta también ahí, vende todo, presta dinero también en en esta situación, y el gobierno le paga 3 millones de pesos a los Aguaga ellos venden
lo ponen ahí, yo no sé qué, y se van los Faguaga a qué están las deudas de los otros países, cómo se endeudan con Inglaterra por ayudarles a la independencia. Y entonces tenemos Colombia, 6 millones, Chile, 1 millón. Aquí lo de la libra no le hagan caso, no sé por qué lo puso, pero se supone que son millones de pesos. Colombia, 6 millones, Chile, 1 millón, Buenos Aires, 1 millón, México, 6 millones. Pero eso es ya en 1824, ¿no? Ya cuando está Guadalupe Victoria. Y, y bueno, pues todos los países se quedan endeudados casi 50 años para pagarles porque los intereses siempre suben y bueno, pues esto sería como la casa nunca pierde, ¿no? Ese es el gran negocio de Inglaterra, prestarles a las provincias, a las colonias hispanoamericanas para liberarse del yugo español. Yo te presto armas, te presto dinero y luego te lo cobro, ¿no?